En la clase de hoy vamos a trabajar sobre soluciones no ideales, ¿sí? Seguimos con el estudio termodinámico de las soluciones como empezamos hace 4 clases o 3 clases. Eh, ya pasamos por estos temas, la ley de Raoul, que fue el tema de la primera clase, la regla de las fases, que fue la segunda, y la regla de la palanca, dos cosas muy importantes. La regla de las fases es termodinámicamente muy importante para saber qué tenemos que determinar en un sistema para que tienen que manejar. Y luego vieron con Angie la clase pasada teórica, eh, destilación y aplicaciones del estudio termodinámico de las soluciones que habían visto antes. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar algunos de los, perdón, estudiar soluciones no ideales diluidas, o sea, cuando las soluciones presentan desviaciones respecto a la idealidad, pero tenemos un extremo de ilusión que permite tomar aproximaciones bastante simples que permiten hacer cálculos. Todo esto es porque en realidad las disoluciones son sistemas muy complejos, tan complejos son las disoluciones que no tenemos modelos teóricos, no hay modelos de química teórica que permitan describirlas en forma precisa, ¿sí? No tenemos modelos que permitan predecir la solubilidad de un compuesto en un solvente de ninguna clase, no tenemos ninguna ecuación, ninguna serie de ecuaciones que permitan hacerlo por la complejidad que tienen las soluciones. Entonces, bueno, vamos a hablar de soluciones no ideales, pero diluidas, que es un extremo que simplifica el análisis. Entre ellas, la solubilidad de gases y la ley de Henry. También vamos a hacer una introducción o una explicación de lo que es la distribución de un soluto en dos solventes o la ley de reparto. Eso es como introducción, digamos, a las últimas 2 clases, donde vamos a hablar de propiedades coligativas, sobre todo cómo es el efecto que tiene la presencia de un soluto en las propiedades de una solución. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la ley de Henry y de isotropía, de desviaciones de la solución ideal. En general, cuando tenemos una solución, ¿sí?, las componentes pueden ser parecidas químicamente o pueden ser distintas. Cuando las componentes son muy parecidas entre sí, es cuando se suele cumplir la ley de Raoul. O sea, ¿se acuerdan que la ley de Raoul se cumplía cuando teníamos una solución ideal que estaba compuesta por dos componentes donde las interacciones entre las moléculas o las partículas del componente A, llamamos solvente, el componente B, llamamos soluto, eran muy parecidas entre sí? O sea, las interacciones A-B eran muy parecidas a las interacciones de A con A cuando estaba puro A y las interacciones de B y B cuando estaba puro B. Eso era lo que nos permitía tener una solución ideal, porque básicamente esa solución era casi como tener A puro o B puro, incluso con mezclas bastante 50 y 50 de los dos, porque como las interacciones son iguales, entonces estamos trabajando con cosas que casi que no se enteran que están disueltas en otra cosa. Pero eso en general no es así. En general las soluciones están formadas por sustancias diferentes. Entonces ahí tenemos una variación importante Buenos días. Tenemos una variación importante de propiedades cuando formamos la disolución. Entonces, eh, vamos a ver, recordemos que había una ecuación que usábamos para describir la variación del potencial químico de cada componente en la solución, que era la ecuación de Gibbs-Duhem, que decía que la fracción molar de A por el
cambio en el potencial químico de A más la fracción molar de B por el cambio del potencial químico de B tenía que ser nulo a P y T constante, ¿tá? Que esto vale para cualquier solución. ¿Tá? Y para de ello también podíamos escribir la ecuación de Duhem-Margules de esta manera, con la variación de cada uno de ellos, la variación de potencial químico de A con respecto al cambio en la composición de A, igual a la variación de potencial químico de B con respecto al cambio del potencial químico de B, los logaritmos, no las variables, sino los logaritmos de esas variables. Eso quiere decir que lo que pasa, el cambio de potencial químico de uno con respecto al cambio del potencial químico del otro en una solución, tienen que ser iguales. O sea que en la solución, el comportamiento de la solución, de cada una de las componentes de la solución, es igual para una solución con alguna característica particular. Entonces, si acá tenemos la ley de Raoult, ¿se acuerdan de la ley de Raoult? Teníamos que la presión total de equilibrio de vapor de una solución era la suma de las presiones de vapor de cada una de las componentes, y eso se calculaba usando que la presión de vapor de A era la presión de vapor de A puro por la fracción molar de A. Por ejemplo, por un punto acá, tomábamos la fracción molar de A, multiplicábamos por la presión del puro y nos daba la presión parcial, y la presión de B, que sería lo restante, el pedacito que falta, se obtenía de la misma manera sumando la fracción molar de B por la presión parcial de B puro. Entonces, desviaciones serían cuando la presión parcial de A o de B y por lo tanto la presión total no dan exactamente esta recta. O sea, cuando la solución tiene un comportamiento que no se ajusta a estas variaciones, entonces tenemos una desviación positiva y una desviación negativa. En este dibujo está el caso de una desviación positiva de la ley de Raoult, o sea que estamos hablando de que las presiones parciales son mayores, ¿sí? Las presiones parciales de A y de B son mayores en la solución real que en una solución ideal donde se cumple la ley de Raoult. Y si quieren ya pueden ir pensando químicamente por qué se daría esto, por qué químicamente la presión de vapor de los componentes de una solución puede ser mayor que la presión de vapor ideal o de la ley de Raoult, ¿sí? Vayan pensando en esto, a ver si lo logran entender sin necesidad de recordar de memoria una regla. Esto es, por supuesto, para una desviación positiva de la ley de Raoult. Si tuviéramos una desviación negativa, las curvas darían por abajo, ¿verdad? O sea, acá no están dibujadas para no confundir el dibujo, pero una desviación negativa daría curvas por debajo de la presión parcial de cada uno de los componentes y de la presión total respecto a la ley de Raoult. Muy bien. Entonces, si suponemos otra vez que el vapor tiene comportamiento de gas ideal, podemos modificar la ley de Duhem-Margules a esta expresión con las presiones parciales, ¿sí? Y entonces tenemos que si esta igualdad es 1, estamos en condiciones de que se cumpla la ley de Raoult. Si estas igualdades dan mayores que 1, desviación positiva. Si cada uno de esos términos es mayor que 1, da desviación positiva. Y si cada uno de esos términos es menor que 1, tenemos desviación negativa de la ley de Raoult. Esta es la forma de determinar cuál de los casos es. Porque bueno, obviamente, si suponemos que el vapor es ideal, el logaritmo de P sub A aparece de la ecuación del potencial químico, ¿sí? En la ecuación del potencial químico del vapor aparecía el potencial químico del vapor puro y el logaritmo de la presión, ¿sí? O sea que la derivada de esa suma se elimina el potencial químico del puro porque es constante. O sea que solo nos queda la presión en esta derivación. Entonces, este cociente es el que nos dice si estamos cumpliendo Raoult o si estamos con desviación positiva o negativa, ¿sí? Estos cocientes para cualquiera de los dos componentes. Si el cociente da 1, se cumple Raoult, si es mayor, desviación positiva, si es menor,
desviación negativa. Entonces, como para los dos componentes de una solución tienen que ser iguales estos dos términos, estos dos cocientes, entonces, si la desviación es positiva para uno de los componentes, también es positiva para el otro, ¿sí? O sea, no existe una solución real donde uno de los componentes tenga desviación positiva y otro de los componentes tenga desviación negativa. Eso es importante saberlo y recordarlo. Acá les comento solamente dos ejemplos de desviaciones positivas y negativas para que tengan claro que esto se puede aplicar a sistemas reales, ¿sí? La acetona es un caso, la acetona mezclada con disulfuro de carbono es un caso de desviación positiva, y la acetona en disolución con cloroformo es un caso de desviación negativa. Quiere decir que si hago una disolución de acetona con disulfuro de carbono, las presiones parciales experimentales van a ser mayores que las esperadas por la ley de Raoult, las presiones parciales de vapor y la presión total, y si hago una disolución de acetona con cloroformo, la presión de vapor va a ser menor que la calculada con la ley de Raoult. Eso es lo que significa esta desviación positiva y negativa. Pero, bueno, entonces esto es lo que recién comentamos. La desviación, la primera situación es esta de presión total distinta que la prevista por la ley de Raoult. En este caso sería la desviación positiva de la ley de Raoult. Si ahora vamos al diagrama este es el diagrama, ¿se acuerdan? De presión contra composición, ¿sí? Donde aparecen el más volátil, aparece más arriba. Si vamos al diagrama de temperatura respecto a presión, ¿sí? A composición, perdón. Ahora es al revés, el más volátil es el que tiene la menor temperatura, ¿sí? O sea que recuerden que estas curvas tenían un comportamiento opuesto. Y en este caso, si miráramos las curvas de líquido y de vapor en esta expresión, en esta gráfica, lo que tendríamos cuando hay una desviación positiva de la ley de Raoult es que las curvas se mueven hacia abajo, ¿sí? O sea, si la solución es más volátil, tiene mayor presión parcial, entonces la temperatura, digamos, la curva de líquido se tiene que mover hacia temperaturas menores, y por supuesto la curva de vapor va a ser lo mismo. O sea que una desviación positiva de la ley de Raoult produce una bajada de las curvas del líquido y del vapor en el diagrama temperatura contra composición, ¿sí? Los diagramas en realidad se parecen entre sí, es más difícil de ver la diferencia. En el diagrama de presión es más fácil porque nos desviamos de la recta, o sea que pasamos de una recta a una curva, pero en el diagrama de temperatura contra composición siguen siendo curvas ambas, simplemente que están en un lugar diferente, ¿sí? O sea, es un poquito más difícil de ver, tendríamos que comparar bien para poder darnos cuenta, ¿no? En este caso, lo que podemos decir es que para la ley de Raoult, para la desviación de la ley de Raoult, la derivada de la presión total con respecto a la fracción molar de A es positiva en todo el rango de X para una desviación positiva de la ley de Raoult, ¿sí? Entonces, lo que pasa en este caso, que es la desviación positiva de la ley de Raoult, es que el punto de ebullición de la solución, ¿sí?, va a disminuir, porque la presión total aumenta, por lo tanto se va a alcanzar la presión de un bar, por ejemplo, para la presión atmosférica, se va a alcanzar la presión atmosférica antes, porque la presión de vapor de la mezcla es mayor que cuando estábamos en el caso de Raoult, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta desviación positiva de la ley de Raoult, a partir de la ecuación de Duhem-Margulis se puede despejar esto, o sea, se puede hacer un rearreglo para despejar esto, y esta se acuerda que era la volatilidad relativa de los componentes. Este término es negativo, entonces eso implica que para una desviación positiva de la ley de Raoult,
para el componente A, que en este caso fue elegido como el más volátil, ¿sí? Va a haber un enriquecimiento mayor del vapor en el componente más volátil que respecto a la ley de Raoult. O sea, si tenemos una desviación positiva de la ley de Raoult, tenemos que el enriquecimiento del vapor del componente más volátil es aún mayor que el que ya teníamos con la ley de Raoult. Entonces, acá lo que podemos ver es que el enriquecimiento nos permite mejorar, por ejemplo, la eficiencia o el funcionamiento de una destilación. ¿Tá? En una destilación con desviación positiva de la ley de Raoult, como explicó Angie la clase pasada, tendríamos una separación mejor del vapor, un enriquecimiento mayor del vapor del componente más volátil. En particular, recuerden que en una destilación nosotros querríamos que el comportamiento fuera así, o sea, que las curvas de líquido y vapor estuvieran tan separadas que en la mayoría de las destilaciones todo el vapor tuviera la composición pura del más volátil y el líquido se quedara con la composición pura del menos volátil, ¿sí? Esto es una situación casi imposible de lograr, pero eso es lo que querríamos para que el enriquecimiento del vapor sea grande. O sea que lo que queremos es una desviación, una volatilidad relativa muy grande del componente más volátil para realmente lograr separar en una destilación los dos componentes. ¿Está? O sea que cuando tenemos esta desviación de la ley de Raoult se favorece una separación por destilación. Si tuviéramos lo contrario, una desviación de la ley de Raoult negativa, o sea, la presión de vapor es menor que la presión de la ley de Raoult, entonces la situación es al revés. No se mejora una destilación con una desviación negativa. O sea, es más difícil separar los componentes. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está claro el primer caso? Pues vamos a discutir 4 casos, entonces me gustaría asegurarme de que vayan quedando claros. Sí, ¿Sí? a mí me quedó claro. Muy bien, gracias. Bueno, si no tienen preguntas, saben que me pueden parar, así que me van parando si ven que desaparece alguna pregunta. Seguimos con el segundo caso, entonces. En el segundo caso, ya es un caso un poco más complejo. En este caso, lo que vamos a describir es una solución donde la presión total de la solución, ¿sí?, no evoluciona monótonamente del menos volátil al más volátil, o sea, no aumenta linealmente o en una curva, pero no aumenta siempre del más volátil al menos volátil, del menos volátil al más volátil, sino que la presión tiene un máximo. O sea que tenemos un punto donde la presión es mayor que las dos presiones de vapor de los puros, ¿sí? O sea, también es mayor que la presión del más volátil. Esta expresión que tiene, esta gráfica que tiene una presión total en algún punto mayor que los dos componentes puros, genera que en la gráfica de temperatura contra composición haya un mínimo en la temperatura, en la curva del líquido, digamos. O sea que hay una temperatura de ebullición menor de la mezcla respecto a las temperaturas de ebullición del más volátil, que es el A, y el menos volátil, que es el B. ¿Sí? O sea que esta diferencia genera un comportamiento bastante diferente de esta solución respecto a la solución ideal o respecto a una solución con desviación simplemente de la ley de Raoult. Por otra parte, si hay un mínimo en esta curva, entonces las curvas de vapor, en la curva del líquido, las curvas de vapor tienen que tener esta forma. Tiene que haber un punto que es el mínimo de la curva del líquido, donde ambas curvas de vapor coinciden. O sea que tenemos un diagrama de temperatura versus composición bastante distinto que el que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa en el mínimo de composición? En el punto de máxima presión, ¿sí?, o de mínima temperatura
de ebullición. ¿Qué pasa en ese punto? Bueno, en este punto, que sería el máximo, en este caso en la curva de presión contra composición, tenemos que la derivada con respecto a la composición, acuérdense que está la composición acá abajo, va a ser 0. Por lo tanto, el producto de fracción molar de B con presión parcial de A y fracción molar de A dividido fracción molar de A, presión parcial de B, o sea, la volatilidad relativa es 1. Quiere decir que en ese punto la composición del vapor en A o en B va a ser igual a la composición del líquido y va a ser igual a la composición total del sistema. O sea, en este punto, el equilibrio líquido-vapor se establece con composiciones iguales entre el líquido y el vapor. Entonces, pensemos un poco qué significa que las composiciones entre el líquido y el vapor son iguales al respecto de una posible separación. ¿Sí? Respecto de una posible separación. A esta composición donde tenemos un máximo en la curva, en la presión total del sistema, o un mínimo en la temperatura de ebullición. O sea, lo que significa esto, ¿verdad?, es que esta mezcla hierve a una temperatura menor que A puro y B puro. ¿Sí? Y además, el hecho de que las curvas de vapor y las curvas de líquido tengan este comportamiento de forma así, quiere decir que el pasaje de líquido de este lado a vapor de este lado se produce siempre con la misma composición. O sea, el vapor de esta composición va a ser igual que el vapor del líquido, o sea que todo el líquido se va a vaporizar manteniendo composiciones constantes, ambos. Tanto la primera gota de vapor como la última va a tener la misma composición, y tanto el líquido original como la última gota de líquido va a tener la misma composición. Lo mismo si bajamos, si pasamos del vapor y condensamos en esta composición, la primera gota de líquido va a tener exactamente la misma composición que todo el líquido final, si bajamos por esta línea. Y a estos puntos máximos, estos máximos en la curva de presión o mínimo en la curva de temperatura, se les suele llamar composición azeotrópica. ¿Sí? Composición azeotrópica que refiere a la constancia de composición entre el vapor y el líquido. El comportamiento ante una destilación de una mezcla azeotrópica es como si fuera un compuesto puro. O sea, un compuesto puro, cuando se vaporiza, genera un vapor puro. O sea, la composición del líquido es igual a la composición del vapor, porque es un compuesto puro. Bueno, si tenemos una mezcla azeotrópica, la composición del líquido es igual a la composición del vapor, como si fuera un compuesto puro, aunque no lo es. ¿Sí? Esa es la situación. Si se destilara entonces una mezcla en la composición del azeótropo, tenemos la misma composición siempre, pero si nos movemos hacia un lado, por ejemplo a la derecha del azeótropo, la presión, en ese caso, a la derecha del azeótropo, fíjense, volvemos a esta gráfica, a la derecha del azeótropo, la composición del azeótropo tiene un punto de ebullición menor, ¿sí? La presión parcial de la componente más volátil es mayor que la presión del azeótropo. Entonces, se cumple que por más que haya un enriquecimiento, la composición del vapor de A es menor que la composición del azeótropo. O sea, la composición original de la solución. O sea que en realidad no estamos enriqueciendo en la componente más volátil. El vapor es más pobre en la componente más volátil. Se puede ver en este lugar acá. Si destilamos por acá, el vapor tiene una composición que es más pobre en la componente más volátil. Ahora lo vamos a ver en una figura más grande. Si ahora vamos a la izquierda del azeótropo, del otro lado, otra vez analizando la gráfica,
vamos a encontrar que la composición del vapor es más rica en el componente más volátil, como lo solemos ver en las destilaciones, pero esa riqueza nunca va a superar, o sea, ese enriquecimiento nunca va a llegar a más que la composición del azeótropo. O sea, podríamos decir que en realidad, como la composición del azeótropo es como si fuera un compuesto puro, entonces el vapor se enriquece en el nuevo compuesto puro que es el azeótropo. O sea, se enriquece en una composición que es más rica en A, pero no es A puro. Entonces, cuando tenemos un azeótropo en una solución de dos componentes, no hay manera de fraccionar esa solución, no hay manera, perdón, de destilar esa solución para purificarla del todo. Siempre la máxima, digamos, la máxima concentración de A va a ser la del azeótropo, ¿sí? O sea, la concentración más volátil va a ser la del azeótropo y estamos limitados. Vamos de vuelta con eso del que pasa a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Recuerden que en la composición del azeótropo, en este caso el azeótropo de mínima temperatura, ¿tá? O sea, es el caso donde la presión se desvía por arriba. La temperatura de ebullición del azeótropo es la menor, es menor que la temperatura de ebullición de los dos componentes. Entonces, si nos ponemos un poco, podemos acá hacer el siguiente razonamiento. ¿Qué es lo que pasa con el azeótropo? El azeótropo se comporta como si fuera un compuesto puro, o sea que nosotros podríamos de alguna manera decir, bueno, acá lo que tenemos son dos diagramas de fase de mezclas comunes. A la derecha tenemos un diagrama donde una mezcla es entre el azeótropo y el más volátil, y a la izquierda tenemos una mezcla, una solución entre el azeótropo y el menos volátil. Entonces, el análisis de lo que pasa a la izquierda o a la derecha de esta situación sería como el análisis de una solución común que no tiene ningún máximo ni mínimo, solo que uno de los extremos no tiene composición 1 en ninguno de los dos componentes, sino que tiene una composición intermedia entre los dos componentes, ¿sí? Entonces, si queremos destilar o vaporizamos, calentamos una solución de composición X sub A menor que la del azeótropo, o sea, esta es una composición más rica en el componente menos volátil, cuando lleguemos a la curva del líquido, vamos a tener una separación entre el líquido y el vapor, donde el vapor se va a mover hacia la curva de vapor con una composición I sub A, que en ningún caso, I sub A, la composición del vapor, nunca va a poder superar a X del azeótropo. Fíjense que si yo me muevo hacia la derecha, nunca I sub A va a poder pasar este punto. O sea que I sub A, la composición de esta mezcla, va a ser mayor que la del vapor, que la del líquido, pero nunca va a ser más grande que la del nunca va a ser más grande que la composición del azeótropo, ¿no? Siempre va a ser I sub A menor que la X del azeótropo. Por lo tanto, en este caso, el componente más volátil es el azeótropo, pero ese componente más volátil no tiene composición A puro, sino que tiene composición cierta proporción de A y B. O sea que el vapor se enriquece en un nuevo vapor que tiene composición de A y B mezclados. ¿Quedó claro eso? O sea que uno de los extremos de composición no es A puro, es una nueva mezcla, una mezcla de A y B determinada. ¿Qué pasa si vamos a la derecha? Ese razonamiento es igual. Si tenemos un punto a la derecha de la composición del azeótropo con esta composición de la solución,
Entonces, cuando la vaporicemos, la primera gota de vapor, la primera burbuja de vapor, va a tener una composición en la curva del vapor que va a estar cerca de la composición del azeótropo, nunca va a superar la composición del azeótropo, pero va a ser más pobre en A, ¿sí? Va a ser más pobre en A que lo que esperaríamos para una solución normal. Porque ahora el componente de menor temperatura de ebullición, o el componente más volátil, es el azeótropo. O sea, el nuevo compuesto no es B puro, ni A puro, es una mezcla de A y B con un punto de ebullición menor. O sea que la composición del vapor va a ser más pobre en A que el líquido. O sea que la composición del vapor es más pobre que en el líquido, pero nunca va a ser, nunca va a superar la composición del azúcar. El vapor es más pobre que en el más volátil. O sea que yo no puedo separar A y B por una destilación si tengo un azeótropo entre ellos. Un azeótropo de mínima temperatura. Sí, o sea que ahí tenemos como las dos gráficas. O sea que cuando vean esta gráfica, la pueden analizar como si fueran dos gráficas separadas, una a la izquierda, otra a la derecha, y buscan el punto más bajo en las dos gráficas, y ahí está la máxima concentración la máxima, digamos, la composición extrema que se puede alcanzar del vapor en una destilación, tanto para los casos en concentraciones mayores o concentraciones menores que el azeótropo. ¿Sí? Fracciones molares mayores o menores. O sea que lo que hacemos es dividir en dos este diagrama de temperatura versus composición cuando tenemos un azeótropo de mínima temperatura. ¿Cómo hacemos para diferenciar un azeótropo de un compuesto puro? Porque a mí me podría decir, bueno, si el azeótropo vaporiza como un compuesto puro, entonces podríamos llegar a pensar que lo que hubo es una reacción química y se formó un nuevo compuesto, ¿sí? O sea, nosotros podríamos pensar que mezclamos A y B y se formó un compuesto nuevo con una composición que corresponde a esto, como si hubiera una reacción, y este es un nuevo componente, un nuevo compuesto químico, ¿tá? O sea, no es una solución en realidad, sino que hay una reacción y se formó una nueva sustancia. La razón o la forma de saber si pasó esto o si se formó un azeótropo es que en general la temperatura de los azeótropos depende de la presión. Entonces, si uno modifica la presión, puede cambiar la temperatura. O sea que en esta gráfica de temperatura versus composición, que es a presión constante, o sea, esto es a presión constante, no tenemos que este punto no se mantiene constante en posición de cambiar la presión. Por ejemplo, acá tenemos una mezcla de un azeótropo acetato de etilo de agua, y ven que la composición del azeótropo con respecto al agua va cambiando al cambiar la presión del sistema, y obviamente también cambia la temperatura de ebullición del azeótropo. Fíjense que hay un cambio muy importante en la temperatura de ebullición y en la composición, todas cerca de entre 5 y 10% de agua, o sea, todas muy sobre un extremo, ¿sí? De hecho, en realidad, para el acetato de etilo de agua estaría en este extremo, porque el acetato de etilo tiene temperatura de ebullición menor que el agua, o sea, todo sobre un extremo, pero con, con un cambio en la presión. ¿Sí? Cambiando la presión, entonces cambia la temperatura. Bueno, entonces ese fue el caso de un mínimo, un máximo en la curva de presión, ¿sí? Que es un mínimo en la curva de temperatura contra composición. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos
el azeótropo de alta temperatura. En este caso, el azeótropo de alta temperatura, perdón, el azeótropo de baja temperatura es este. Pero hay un caso, aquí hay un problema con la animación. Entonces la temperatura de ebullición del azeótropo es menor que la temperatura de ebullición de cada uno de los componentes puros. ¿Qué pasa cuando la curva de presión tiene un mínimo en vez de un máximo? Bueno, si la curva de presión tiene un mínimo, estamos hablando de desviaciones ahora negativas de la ley de Raoult, en este caso, entonces la temperatura de ebullición va a tener, la curva de temperatura va a tener un máximo, o sea que vamos a hablar de que el azeótropo tiene una composición donde el punto de ebullición es mayor que los puntos de ebullición de A y B puros. ¿Sí? Estos azeótropos de alta temperatura, entonces, son consecuencia de desviaciones negativas de la ley de Raoult. Recuerden eso. La temperatura de ebullición de este azeótropo va a ser mayor que la temperatura de ebullición tanto del más volátil como del menos volátil. O sea que el azeótropo va a tener una temperatura, va a ser menos volátil que ambos componentes de la solución. En general, cuando veamos experimentalmente, son menos frecuentes los azeótropos de estos de alta temperatura que los de baja, ¿sí? O sea que en general siempre los ejemplos más notables son los de alta temperatura. Pero existen azeótropos de este tipo, sobre todo en disoluciones de ácidos minerales en agua, ¿sí? Lo que pasa es que ahí hay disociación, es un poco más complejo el tratamiento. Bien, entonces, en el caso del azeótropo de alta temperatura, ¿sí? El tercer caso, o sea, el que tiene un mínimo en la curva de presión con temperatura, es fácil ver en esta curva, por ejemplo, que ante una destilación, si yo vengo con una composición a la izquierda del azeótropo, ¿sí? El vapor se va a enriquecer en el puro. Y siempre que hagamos una destilación, podemos obtener B puro. También pasa eso a la derecha. A la derecha el vapor siempre se va a enriquecer en el puro, no importa cuál sea el más volátil, siempre se va a enriquecer en los compuestos puros. O sea que en este caso, por destilación, siempre podríamos sacar un vapor, purificar el vapor del compuesto puro. El líquido, siempre podríamos sacar el vapor del compuesto puro, purificarlo o aumentar la concentración del vapor del puro. La mezcla, el líquido que queda remanente, va a tener como composición extrema la del azeótropo. O sea que el líquido nunca va a ser puro, pero podemos sacar un vapor enriquecido en las componentes puras. O sea que es una situación más favorable para la destilación si se usa para purificar una sustancia, para separar una sustancia, la del azeótropo de alta temperatura. El líquido siempre me va a quedar con la composición del azeótropo, no hay manera de evitarlo, pero por lo menos voy a poder separar una parte de los puros. ¿Sí? Si quieren busquen, si tienen interés, ejemplos de azeótropos, porque hay una tabla interesantísima en Wikipedia con muchísimos ejemplos de azeótropos de alta y baja temperatura para que vean el tipo de compuesto que forman estos azeótropos. Bien, el cuarto caso de desviación es un caso, digamos, tan extremo donde la solución en realidad no es tal. O sea, los líquidos, los componentes A y B son imisibles, o sea, los componentes A y B no forman una solución, sino una mezcla. En ese caso,
se puede ver que si estos dos líquidos imisibles tienen, están en equilibrio con el vapor, entonces cada uno de los líquidos va a generar sobre sí mismo en la presión de vapor del puro, ¿sí? A la temperatura que estamos trabajando. Entonces la presión total del sistema va a ser la suma de las presiones de los puros. O sea, es como si acá la X fuera 1, X de A fuera 1 y X de B fuera 1 para los dos, porque en realidad no tenemos una solución, lo que tenemos es una superposición de los dos, no están formando un nuevo sistema, sino que es un sistema heterogéneo. ¿Qué es lo que pasa cuando calentamos una mezcla de dos compuestos invisibles? ¿Qué pasa cuando calentamos esto? Y bueno, la presión total es la suma de los dos, por lo tanto, se va a alcanzar la presión de ebullición, ¿sí? La presión total igual a la atmosférica, va a generarse a una temperatura menor que cualquiera de las dos temperaturas de ebullición, tanto de A como de B puro. Fíjense que esta es la temperatura de ebullición de B puro, esta es la temperatura de ebullición de A puro, la temperatura de la mezcla de ebullición de la mezcla siempre va a ser menor, porque las presiones parciales de A y B van a ser menores que la presión total. O sea que si tengo una mezcla de dos líquidos invisibles, ¿sí? O sea, no es una disolución, es una mezcla física, entonces vamos a tener una temperatura de ebullición menor, y esa temperatura de ebullición va a ser siempre la misma mientras estén presentes los dos componentes. O sea, mientras estén los dos componentes siempre vamos a tener la misma temperatura de ebullición. La composición del vapor, ¿sí? La composición del vapor también, mientras haya de los dos, va a ser la misma. Bueno, entonces, en resumen, con respecto a las desviaciones de la ley de Raoult, tenemos un ejemplo: la acetona puede ser destilada del aceto de etilo a una temperatura baja, porque la volatilidad relativa es mayor a 2 por formar por tener una desviación positiva de la ley de Raoult, ¿sí? El etanol, por ejemplo, forma un azeótropo de composición 95,5% en peso con el agua, ¿sí? Este azeótropo impide, digamos, purificar el alcohol por destilación más allá de esta composición. Para poder obtener alcohol puro, hay que secarlo, ¿sí? Hay que desecar el alcohol para poder obtenerlo puro. El tercer caso sería la desviación negativa de la ley de Raoult. El ácido clorhídrico disuelto en agua forma un azeótropo de temperatura mayor que los puros. El ácido clorhídrico puro hierve a 84 grados bajo cero y el agua hierve a 100 y este azeótropo hierve a 110. Lo que pasa es que es un caso especial porque el ácido clorhídrico se disocia en agua, ¿sí? O sea, no es como el caso de una disolución de un compuesto orgánico en otro. Y en el último caso es si mezclamos anilina y agua, que son inmiscibles, ¿tá? La temperatura de ebullición de la anilina es 180, la del agua 100, pero la mezcla hierve a 98, un poquito por abajo de 100 grados. Esto hace, y la composición de la mezcla es 6% de anilina siempre, hasta que se acaba la anilina. La composición del vapor siempre tiene 6% de anilina hasta que se agota. En ese momento, obviamente, sería solo agua lo que estamos evaporando, y en ese caso la temperatura llegaría de vuelta a 100 grados, ¿sí? O sea que ahí tenemos 4 ejemplos de cada una de las desviaciones de la ley de Raoult
y cómo pueden usarse en algunas circunstancias o entenderse en algunas circunstancias. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la ley de Henry. Entonces pregunto nuevamente si tienen alguna duda sobre las desviaciones de la ley de Raoul, o si hay algún comentario que quieran hacer. No, no, ninguna duda. Muy bien, gracias. Continuemos. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a otro caso de situación no ideal, ¿sí? De una solución no ideal. Otra vez vamos a estar hablando de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? La ley de Henry, digamos, es lo que podemos hacer cuando la ley de Raoul no se está cumpliendo. O sea, la ley de Raoul no se cumple, tenemos una desviación positiva o negativa de la ley de Raoul, pero en los extremos de las curvas, o sea, en las composiciones cercanas a A o B puro, o sea, con fracción molar de A o fracción molar de B muy cercanos a 1, aún podemos establecer alguna ecuación que nos permita hacer cálculos, ¿sí? O sea, la ley de Henry es como el caso benigno, los casos benignos o los casos fáciles de manejar de soluciones que tienen desviaciones importantes de la ley de Raoul y por lo tanto no se pueden estudiar con esa ley, ¿no? Se trata entonces que soluciones donde hay un equilibrio líquido-vapor nuevamente, que tienen desviaciones de la ley de Raoul, ya sea positivas o negativas. Obviamente estamos hablando de soluciones con componentes volátiles, ¿sí? O sea, tanto A como B son volátiles, pero ahora tenemos una condición donde la fracción molar del soluto es mucho menor que la fracción molar del solvente. Recuerden que soluto y solvente son dos distinciones arbitrarias, se dice solvente al componente mayoritario. O sea que para la ley de Henry, lo que estamos hablando es de que uno de los X tiene que ser mayor, muy cercano a 1, y el otro, por lo tanto, tiene que ser muy cercano a 0. O sea que son los extremos de composición de soluciones de A y B, ¿no? Entonces, en el caso que vamos a trabajar, la solución de A y B tiene A mucho más grande, muy cercano a 1, B cercano a 0. ¿Sí? Otra vez, obviamente, la presión total va a ser la suma de la presión parcial de A y la presión parcial de B, pero hay muchísimo más A que B en el sistema, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso no va a implicar que haya más A en el vapor. La volatilidad relativa de A y B pueden ser tremendamente diferentes, como vamos a ver en un minuto. Pero sí estamos hablando de una solución que es diluida en B. El vapor puede ser rico en B, pero la solución es diluida en B. Entonces, ¿qué es lo que pasa para el soluto? Bueno, lo que establece la ley de Henry es que la presión parcial del soluto, ¿sí?, se puede establecer como una constante, la constante de Henry, multiplicado por la fracción molar de B en la solución. Esto, para la ley de Raoul, se cumple para todo B, para todo fracción molar de B, para la ley de Raoul. Para la ley de Henry solo se va a cumplir en el extremo donde la fracción molar de B es 0, ¿sí? O sea, para una solución ideal, la constante de Henry sería la presión parcial de B puro. O sea, la ley de Raoul decía que la presión parcial de B era P0B por la fracción molar de B. Cuando hay desviaciones de la ley de Raoul y eso deja de cumplirse, podemos igual ir a la ley de Henry, que nos dice que si la fracción molar de B es muy cercana a 0, aún puedo establecer una relación lineal entre la presión parcial de B y la fracción molar esa chiquita, con una constante que es la constante de Henry.
Esta constante de Henry obviamente tiene unidad de presión, como ven acá, y depende solo de la temperatura para una mezcla. O sea, esta es la constante de Henry se establece a una temperatura dada y con un solvente dado. O sea, para un soluto tengo que saber cuál es el solvente y cuál es la temperatura para poder tener la constante de Henry. ¿Ok? O sea que en general se escribe la constante de Henry para el soluto B, se escribe en qué solvente. O sea, K de Henry para B en el solvente A, sería en este caso. Bien, ¿qué pasa con el solvente? Bueno, si la fracción molar de... Si puedo escribir esto, pero el solvente es casi puro, o sea, tiene fracción molar casi 1, entonces puedo decir que la presión parcial de A es la presión del puro por X sub A. O sea, es como que para el solvente, en este rango de fracciones molares muy cercano a 1, para el solvente sí se estaría cumpliendo Raoul. O sea, para concentraciones muy grandes de solvente, o sea, muy diluida la solución, podemos decir que se cumple, porque esta sería la expresión de la ley de Raoul para el solvente. ¿Está bien? O sea que en una solución diluida, donde se cumple la ley de Henry, el solvente cumple la ley de Raoul, el soluto cumple la ley de Henry. ¿Está? Eso es lo que podemos decir en una solución diluida. Parece lógico, ¿verdad? O sea, si tenemos mucho solvente, entonces el solvente se va a comportar igual que se comportaba cuando era puro y se comportaba cuando era una mezcla ideal. ¿Sí? O sea, el poco soluto que tenemos no hace que el solvente deje de comportarse como se comportaba antes, pero para el soluto sí las condiciones cambian mucho y por eso se cumple la ley de Henry en lugar de la ley de Raoul. O sea, el componente mayoritario como que no se entera mucho de lo que está pasando. El componente minoritario es el que tiene un comportamiento diferente. Si quisiéramos escribir esto en función del potencial químico, como ya lo vimos, ¿sí? Ya lo hicimos para las soluciones, entonces el soluto, que es el que tiene un comportamiento diferente, ¿sí? El soluto va a tener un comportamiento que depende de la constante de Henry. Acá se puede escribir en función de la constante de Henry. ¿Se acuerdan que habíamos puesto que el potencial químico del vapor era el del vapor puro más RT logaritmo de la presión? Esto lo habíamos sacado para el componente B en todos los casos cuando se cumplía la ley de Raoul. Ahora P sub B es K por X, o sea, la constante de Henry por la fracción molar. Entonces, la presión del vapor puro más RT por el logaritmo de la constante de Henry, esto es una constante, o sea, esto no depende de la concentración, depende solamente de la temperatura y del solvente, ¿sí? O sea, esto depende de la temperatura del solvente, o sea que el mu asterisco este depende de T y también depende de cuál es el componente A. Entonces también podemos hallar una relación lineal entre el potencial químico y el logaritmo de la fracción molar de B, ¿sí? Usando este potencial químico correspondiente a una temperatura y a una constante de Henry dada, a un solvente dado. O sea que este sería el potencial químico de B en la solución diluida ideal, siendo mu asterisco de T dependiente de la temperatura y el solvente. O sea que no estamos haciendo nada distinto de lo que ya venimos haciendo, solamente que cambia la ecuación porque tenemos condiciones diferentes en la solución. Entonces, si acá tenemos las curvas de presión parcial de cada uno de los componentes cuando se cumple la ley de Raoul, y tenemos acá las desviaciones correspondientes, la ley de Henry sería esta línea tangente a la curva real de presión de vapor de cada uno de los componentes, ¿sí? La tangente en el extremo de composición de pureza, en el extremo de fracción molar 1, para ambos componentes. O sea, esta sería la ley de Henry. Tratar de linealizar, aunque sea el extremo de composiciones puras. Este sería
la relación en el extremo de composiciones donde la solución está muy diluida. Por lo tanto, una solución que tiene X sub A casi cero, tiene una presión parcial que es la constante de Henry de A en el solvente B por la fracción molar de A. Esto sería con fracción molar de A muy chiquita, o sea que esta sería la línea, la tangente de la presión parcial de A en el extremo de A igual 0, y para el componente B, que es un soluto en este caso, en una solución que tiene muchísimo componente A, o sea que es casi puro en A, la constante de Henry de B en el solvente A, para fracciones molares de B pequeñas, nos permite determinar la presión. O sea que, nuevamente, como dije, la ley de Henry nos da el comportamiento en los extremos de estas curvas para soluciones diluidas de uno en otro. ¿Sí? O sea que ahí tenemos esto es para una solución con desviación positiva. Si fuera un ejemplo con desviación negativa, sería exactamente lo mismo, pero con estas curvas yendo por abajo, las curvas rojas yendo por abajo de las rectas azules. Bien. También a veces se escribe la ley de Henry en función de la concentración molal o molar o como fuere, ¿sí? O sea, la molalidad o la molaridad. Se puede escribir de las dos maneras porque básicamente es cambiar las unidades a la constante de Henry. Y recuerden que para soluciones diluidas, tenemos para soluciones diluidas se suelen escribir las concentraciones de maneras distintas que la fracción molar, que no es la más, no son las unidades más convenientes cuando las soluciones son muy diluidas. Seguimos. Bien, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la ley de Henry. Dice, en un recipiente rígido de 2 litros se introduce 1 litro de agua y oxígeno hasta que la presión es de 1 bar, ¿sí? Más o menos la presión atmosférica. Se deja alcanzar el equilibrio a 298 Kelvin, o sea, 25 Celsius, y se halla la presión final, nos pide hallar la presión final del sistema y los moles de oxígeno disueltos. O sea que tenemos agua pura, 1 litro, y oxígeno, 1 litro, con presión 298 Kelvin. Y nos dan, como dato, la constante de Henry para el oxígeno en agua, ¿sí? Esto es lo que nos dan de datos. Entonces, fíjense que los moles de O2 que colocamos al principio lo puedo calcular a partir del volumen y la presión, ¿sí? Me da el número de moles de oxígeno iniciales, y el número de moles de oxígeno disuelto más el número de moles del gas es el número de moles finales, que tiene que ser igual, ¿sí? Los moles finales de oxígeno, perdón, los podemos calcular en función de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Por el volumen, y la temperatura, usando el volumen y la temperatura, y o sea, la ley del gas ideal, ¿no? Más los moles que están en la fracción molar de oxígeno por los moles de agua, que son los moles que están disueltos, ¿sí? Estos son los moles totales. Estos son los moles en el gas, y estos son los moles disueltos. Y los moles disueltos, esta presión parcial sale de la constante de Henry por la fracción molar del oxígeno. Tuve un bache. Entonces, haciendo las cuentas, nos da que los moles de oxígeno finales, ¿sí?,
podemos sacar la fracción molar del oxígeno en la solución, y eso nos permite sacar los moles de oxígeno disueltos, ¿sí? De la fracción molar de oxígeno en la solución, podemos sacar los moles del oxígeno disuelto. Por lo tanto, si tenemos estos moles disueltos, tenemos los moles iniciales menos los moles disueltos en el vapor, ¿sí? Y eso nos permite calcular que la presión va a ser 0,969 bar. O sea que se va a reducir la presión a esta cantidad. Fíjense que el resto de la presión, o sea, la disminución de presión es porque se disolvió oxígeno en el agua. Bueno, entonces, la constante de Henry y la ley de Henry suele ser utilizada para calcular la solubilidad de gases en agua, sobre todo de gases poco solubles, donde siempre la concentración del gas va a ser mucho menor, va a ser muy cercana a cero. Siempre el agua va a ser casi pura, ¿sí? Usando esto podemos determinar, por ejemplo, que si tenemos aire a presión normal y a 0 Celsius, ¿sí? A temperatura de congelación del agua, tenemos que la presión, esta es la composición del aire, 78% de nitrógeno, de aire seco, ¿no? 78% de nitrógeno, 21% oxígeno, 9% argón. Aparte es un aire bastante puro porque no tiene CO2. Con las constantes de Henry correspondientes para el nitrógeno, oxígeno y argón, podemos ver que la concentración de nitrógeno, oxígeno y argón disuelto están acá presentes. Estas son concentraciones por 10 a la menos 4, o sea que es 8 por 10 a la menos 4 mol por litro de nitrógeno, 4 por 10 a la menos 4 de oxígeno, mol por litro de oxígeno, y 0,2 por 10 a la menos 4 de argón disuelto, ¿sí? O sea que la concentración de nitrógeno, oxígeno y argón en el agua disueltos es distinta. Ven acá que la concentración en el aire, porque las constantes de Henry para cada uno de esos gases son distintas. Además, dijimos que la solubilidad de los gases, dijimos que, perdón, que la constante de Henry depende de la temperatura, ¿no? También es así entonces para la solubilidad de los gases. Como en general los procesos de disolución de gases en líquidos son exotérmicos, ¿sí? Entonces la solubilidad de los gases en un líquido van a aumentar cuando baja la temperatura y van a disminuir cuando aumenta la temperatura, ¿no? Entonces eso hace que uno puede medir la solubilidad de los gases y ver que hay un efecto de la temperatura de disminución de la solubilidad. O sea, cuanto más baja la temperatura, mayor cantidad de gas disuelto; cuanto más alta la temperatura, menor cantidad de gas disuelto. Esta es una curva para CO2 en agua. Esta curva la pueden verificar experimentalmente cuando agarran una bebida carbonatada cualquiera y la sacan de la heladera y la dejan llegar al equilibrio, abren la botella y la dejan llegar al equilibrio. Si la bebida está fría, pierde mucho menos el gas que si la bebida está caliente, ¿sí? Caliente a 60 grados, un poco más que lo que uno tomaría una bebida, una Coca-Cola o un agua con gas, pero cerca de 0 grados tiene el doble, un poco más del doble de gas disuelto que a temperatura ambiente, y eso se nota bastante cuando tomamos para las bebidas carbonatadas con gas. Bien, también podemos ver que para los gases atmosféricos, el oxígeno por ejemplo, a la temperatura de ebullición del agua, la solubilidad se vuelve 0, virtualmente. O sea, tenemos que los gases, en general, a temperatura de ebullición,
ya no están disueltos en agua. Bien, ahí está calculado para cuál es la presión parcial, cuál es la fracción molar de oxígeno en agua a presión atmosférica y a 100 Celsius usando esta curva. Muy bien. ¿Qué pasa con... ¿Se cumple siempre la ley de Henry para soluciones diluidas? O sea, para cualquier solución diluida podemos escribir la ley de Henry tal cual lo hicimos hasta ahora. Bueno, en realidad esto depende de cómo es el comportamiento químico del soluto en el solvente. Si el soluto sufre alguna reacción química o transformación química al estar en contacto con el solvente, entonces las cosas cambian y deberíamos tener en cuenta cuál es la verdadera especie que está presente en el solvente cuando estudiamos el posible equilibrio con el vapor, ¿tá? El equilibrio líquido-vapor. Por ejemplo, si el solvente se disocia o reacciona con el solvente, si el soluto se disocia o reacciona con el solvente cuando se disuelve, entonces la ley de Henry se va a cumplir en el caso que se establezca un equilibrio para el soluto no modificado, o sea, el soluto que no reaccionó. Un ejemplo clásico es el del amoníaco, que cuando entra en contacto con el agua, se reacciona formando hidróxido y amonio, ¿sí? O sea, el amoníaco reacciona con el agua para formar estas dos especies iónicas, pero hay un equilibrio, esto es un equilibrio, entonces en realidad siempre hay amoníaco gas disuelto, solo que es una pequeña proporción. Este equilibrio está desplazado hacia el hidróxido de amonio, hacia el amonio. Esta pequeña cantidad de amoníaco en solución es la que tenemos que calcular, que utilizar para la ley de Henry. O sea, la ley de Henry se cumple para este amoníaco en solución. No se cumple para el amoníaco total. O sea, no puedo poner la fracción molar total de amoníaco para hacer la cuenta, sino que tengo que poner solo la fracción molar de amoníaco no disociado. ¿Tá? Y eso se usa para calcular el grado de disociación o de asociación, en este caso sería de reacción. Se usa para calcular cuánto del gas disuelto está en otra forma respecto a su forma original. Esto vale también para el dióxido de carbono, que forma el ácido carbónico, o para los ácidos minerales, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, etc., donde hay una disociación. En el caso de los ácidos minerales es más complejo aún porque la disociación es casi completa, pero o sea, el grado de disociación es mucho más alto. Por lo tanto, es casi cero la concentración siempre del ácido disuelto en agua. Pero, excepto para concentraciones muy grandes totales de ácido. Bien, ese es el extremo, digamos, de la ley de Henry, donde casi que, bueno, apartamiento de la ley de Henry no, pero cumplimiento de la ley de Henry para las especies que son comunes entre el gas y la solución. Recuerden eso, recuerden que la ley de Henry, cuando una sustancia se disocia, se cumple para el componente común. El gas y la solución tienen el mismo componente ahí, que es en este caso el amoníaco, sería el CO2 o el ácido clorhídrico. Bien. Como último tema de esta clase, hablemos del reparto en solutos, el reparto de soluto en dos líquidos invisibles. Supongamos que tenemos dos líquidos A y B que no forman una solución, ¿tá? Y disolvemos un soluto en uno de ellos. ¿Qué pasa con ese soluto cuando A y B están en un equilibrio termodinámico? O sea, si tenemos el soluto en uno de los dos solventes y el soluto es soluble también en el otro solvente,
entonces el equilibrio inevitablemente va a incluir el pasaje de soluto de una solución a la otra, ¿sí? Lo que se puede verificar experimentalmente es que la relación de concentraciones del soluto en los dos solventes es siempre la misma, es constante para una temperatura fija, ¿tá? Y para una presión fija. O sea que si la temperatura y la presión son determinadas, la concentración relativa del soluto en A y en B siempre es la misma, y y el cociente de concentración se le llama constante de reparto, ¿sí? Constante de distribución o constante de reparto, ¿tá? En realidad, esta constante no depende de las concentraciones, sí depende de la temperatura y la presión. O sea, siempre que haya soluto en A, en B o en ambos solventes, en el equilibrio, la relación de concentraciones va a ser esta que está acá. O sea que si hay soluto solo en B, se va a exsolver de B y se va a disolver en A. Si hay soluto solo en A, se va a exsolver de A y se va a disolver en B. Y si había soluto en A y en B, se va a distribuir de forma tal de que se cumpla con este cociente constante, ¿tá? O sea que cuando tenemos A, B invisibles y un soluto, tenemos reparto. Esto se usa para separar, por ejemplo, solutos orgánicos de una solución acuosa o de una solución conteniendo agua, usando un solvente orgánico en el cual la solubilidad del soluto sea mayor, ¿sí? O sea, esto permite separar, extraer un soluto de una solución, cambiándolo de solvente, ¿sí? Porque las constantes de reparto de estas obviamente dependen de los dos solventes y el soluto. El establecimiento de la constante de reparto se puede calcular, se puede asociar con los potenciales químicos, obviamente, del soluto en ambas soluciones, ¿verdad? O sea, si hay un equilibrio, el potencial químico del soluto en las dos soluciones tiene que ser el mismo. Por lo tanto, podemos calcular ese potencial químico usando, acá está el potencial químico que sacamos de la ley de Henry, ¿se acuerdan? Que tenía el asterisco, en función de la fracción molar de A y B, y estos potenciales químicos, este constante de reparto, se puede calcular a partir de los potenciales químicos de soluto en A y en los dos solventes distintos. O sea que la constante de reparto es una propiedad básicamente del sistema, para un soluto dado y dos solventes dados. También se puede calcular esto en función de molalidades o de concentraciones o de fracciones molares, ¿tá? O sea, esta constante de reparto se puede calcular con distintas unidades. Por ejemplo, K', la constante de reparto prima es en función de las molalidades de A y B. Un ejemplo de cálculo sencillo. Tenemos acá donde se calcula cuánto del compuesto A se reparte entre agua y tetracloruro de carbono, cuando la constante de reparto es un cuarto, ¿sí? O sea, acá se ve que si la constante de reparto de agua a tetracloruro de carbono es un cuarto, la sustancia es más afín con el tetracloruro de carbono. Entonces va a haber más moles de A en tetracloruro de carbono que en agua. Había 0,2 moles en total, pero hay más moles en el tetracloruro de carbono, incluso habiendo menos volumen en tetracloruro de carbono, ¿sí? O sea, hay 0,5 de agua, 0,2 de tetracloruro de carbono, hay menos de tetracloruro de carbono, pero los moles totales en el tetracloruro de carbono son más que los moles en agua, que serían 0,2 menos esto. O sea que esto nos permite rápidamente saber cómo separar un soluto en dos solventes en función de la constante de reparto. Que están tabuladas, ¿no? Las constantes de reparto están tabuladas
para dos solventes, cualquiera, un soluto o dos solventes a distintas temperaturas y presiones. Bien, obviamente, nuevamente, si los solutos reaccionan en el líquido, o sea, se disocian o se asocian o reaccionan, entonces tenemos que la constante de reparto vale para la fracción de ese soluto que no reacciona. Lo mismo que pasó cuando teníamos el amoníaco en agua, ¿sí? Lo que importa es el componente común, ese que tiene que tener el potencial químico igual en las dos soluciones. Por ejemplo, si tenemos un ácido mineral disuelto en un compuesto orgánico, cuando ponemos agua para separarlo, en el agua va a absorber más del ácido mineral porque al disociarse en el agua el ácido mineral, la concentración de ácido mineral libre, o sea, ácido mineral original, que es la que se reparte entre las dos soluciones, va a ser muy baja en el agua porque el equilibrio está muy desplazado hacia el ácido disociado. Bueno, y con esto estaríamos terminando la clase de hoy.